Hola, buenos días. Soy Erwin Neumayer, director general de los estudios Churubusco. Tenía muchos amigos que entraron al CUEC por ahí en los 80s. Entonces yo venía regresando de un exilio en Europa, ya sabes, de joven, acabando la prepa, tomé un barco y me fui a ver qué encontraba por allá. Y en ese buscar encontré un crew de arte en París y me incorporé a ellos durante un par de años. Entonces estuve haciendo arte y luego veía la foto y luego veía a los directores y ahí fue cuando me nació el gusanito de, ay, ¿qué tal que regreso a México y estudio cine? Entonces regresando a México entré al CCC con otros compañeros también de la prepa, que curiosamente era una generación como muy abultada hacia la cinematografía, como Emanuel Lubezki, Guillermo Granillo, Moisés Ortiz, Esteban Reyes, Sergio Muñoz, Tlacateo Mata, o sea, toda una banda que ya habían trabajado mucho en cine y ellos también me ayudaron, Carlos Markovich, Salvador de la Fuente, a hacer el examen y a pensar en qué debía responder, ¿no? No es que te dieran las preguntas, sino simplemente no dejarlas en blanco. Y como pues veníamos de una escuela bastante autogestiva en el sentido de que te preguntaban algo y aunque no quisieras responder, respondías, pues era eso, no dejar las preguntas en blanco, hablar sobre las cosas que tenías una opinión siempre, ¿no? Pues tuve unos maestros increíbles, no nada más en la cinematografía como José Luis García Gras, Carlos García Gras, Alfredo Joscovitz, que nos dio lenguaje cinematográfico, sino también en teatro como Ludwig Margules, Ángeles Castro. Entonces la formación fue muy completa. En ese entonces era el director Eduardo Maldonado, un gran documentalista, y también en el documental nos entrenaron. Entonces creo que fue un entrenamiento muy serio, muy demandante. Todos los años tenías que hacer muchas, digamos, buenas notas para que te permitieran seguir. No era así de fácil como si no hago nada, no presento ejercicios, no los acabo, te pasaban al año siguiente. Sí había cierto rigor para pasar año con año y acabar a tiempo. Y entonces, pues a eso nos dedicamos, a hacer nuestros ejercicios, a trabajar duro, en un grupo también muy unido, éramos muchos y por eso nos dijeron los Gremlins, que acaba de salir la película, y pues ayudábamos a todos los ejercicios de las escuelas y muchos pronto, como Javier Pérez Grobet o Memo Granillo, Tlacateo mismo, se fueron a trabajar a películas o a ayudar en documentales, en fotografía, Moisés como asistente, también como editor. Entonces todo eso pues era una motivación grande para estar dentro del cine. Y antes de acabar la escuela, a mí me invita Luis Estrada a ser su asistente en su primera película que se llama Camino Largo a Tijuana. Entonces eso también fue como entrarle a un grupo de jóvenes, teníamos 24, 25 años, a hacer una película en conjunto. Teníamos un poco de material, a Luis lo conocía un poco más la gente porque su papá era el Perro Estrada, muy querido por Pedro Armendáriz y por Ofelia Medina. Entonces había como un apoyo para hacer una película totalmente independiente en 16 milímetros. Los productores fueron Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Carlos Markovich, la fotografía, Salvador de la Fuente, el sonido. Shan Solares, que ahora es una gran productora, pues era asistente de locaciones o de gerente de unidad con Francisco Franco, que era otro de los, ya ahorita ya es un renombrado director de teatro y de cine. Y pues ahí andábamos como haciendo nuestros primeros pininos. Y al acabar la carrera, pues digamos que ya tenía yo una experiencia en el mundo profesional como asistente, aunque nunca fuimos pagados. Bueno, no tanto como se paga ahora, ¿no? En los finales de los 80, pues hacían pocas películas y el medio no era como bollante, aunque películas que nos gustara hacer, porque había mucho video home en ese entonces, así había chamba para un sector que le gustaba hacer eso. Pero hacer películas de autor todavía no se veía como ese boom que hubo en los 90s. Y ese boom se debe al esfuerzo y el ímpetu que tenían algunos cineastas un poco más grandes como José Luis García Gras, Carlos Mandoki, Diego López,
Pancho Atié, de abrir las puertas para una cinematografía distinta o que pudiera seguir siendo de autor como lo había sido con Casas, Leduc, Ripstein, etcétera. Y eso, pues como que hacía a un lado a las familias, un poco más productoras, ¿no? Que estaban en el condominio de los productores. Y pues nosotros llegamos junto con ellos, y me refiero a esa generación de Alfonso, de Luis, de Manuel, de Markovich, algunos otros productores también como Jorge Sánchez, que es un poco más grande, pero ahí estaba, ¿no? Mariano Varo. Y pues nos juntamos como una generación con otra y el IMCINE sí apoyó la cinematografía de estas nuevas generaciones. Pero se hacían 10 películas al año con unos más o menos buenos presupuestos. Y yo tuve la fortuna de llegar de regreso porque acabé la escuela y me volví a ir pensando que tenía que tener un poco más de experiencia en la vida y no nada más ser un cineasta que voy a contar. Y cuando regreso está la ópera prima del CCC y me invitan a producirla con Francisco Atié como director, que era Lolo. Y ahí pues realmente fue mi primera película como productor en un cine más grande, con sindicatos, con muchos actores, con locaciones, con dinero que tenías que manejar, que evidentemente no era todo el que necesitas porque además tienes un crew que no va a cobrar, pero una película complicada, filmada además, cosa que es así como de hace tanto tiempo, en donde no había celulares, los boards los hacías a mano y los abrías y no eran computadoras, era todo un poco más precario y eso lo volvía también no creo que sea más estresante la palabra, pero más orgánico con todo lo que hacías. Había una disciplina en la gente que hacía el cine que, bueno, es otra historia, pero creo que se ha perdido. Me topé con la censura al acabar la película. Fue otra ópera prima que también tuvo su recorrido como ópera prima en el escritorio. Yo compré los derechos de la novela Un hilito de sangre con Alejandro Lubezki. Pronto se entera Alfonso de que el cuento está muy padre, me habla y me dice, oye, rólame los derechos. Yo le digo que no, me dijo, yo te voy a ayudar en lo que sea. Y ese lo que sea ya se había convertido en algo porque él preguntó en el IMCINE, donde estaba Miguel Necochea, de director de producción, qué onda con esa película, y lo refirieron a mí. Y eso a Miguel le llamó la atención y en un encuentro de productores en Toluca me dice, ¿dónde está tu guión? Tráemelo a IMCINE. Y pues yo dije, ok, pues se los llevo a IMCINE. Lo llevé a IMCINE y luego a Gustavo Montiel, el director del CCC en ese entonces, que en paz descanse, me dice, no, tráetelo para acá. Digo, no, ves que lo quiero hacer independiente ya formalmente como un director en la industria. Y me dice, no, es lo mismo. El dinero sale del mismo lugar y aquí sí la vas a acabar. Ajá, ¿no? Entonces lo saco de ahí, lo meto a la ópera prima. Pancho, que estaba en el jurado, que hay que decirlo cómo se solía hacer el jurado. El CCC tenía como la voz cantante en las óperas primas. Ellos decidían quién la hacía. Pero IMCINE y el Churubusco también tenían de alguna manera un voto y se ponían de acuerdo, pero era lo que el CCC decía. Entonces Pancho me dice, oye, ¿quieres saber? Porque ya deliberamos. Y sí, no ganaste. Y dice, pero está bien, tú vas a ser papá de gemelos, date tiempo y luego la vuelves a intentar. Y dije, bueno, ni modo. Pero me hablan del CCC, me dicen, no, hay una reunión porque hay que explicar. Entonces, en ese momento, el CCC decide, más bien IMCINE decide, no, los votos van por partes iguales. No es el CCC quien decide, sino es Churubusco, IMCINE que tienen. Y estos dos votaron por el hilito y la otra, el CCC quedó solo, pero pues estuvieron de acuerdo, nos lo dijeron abiertamente a los participantes y de repente pues ya tenía yo que hacer una película, ¿no? Y digo tenía que porque ya me había hecho la idea de que pues iba a pasar otro tiempo sin hacer como director. Y pues en la preparación me divertí, todo el mundo estuvo muy contento, fue un rodaje increíble, pero pues, al acabarla, Nacho Durán, pues, que la vio, dijo, ok, pues está bien, una peliculita más, y nos abandonaron, ¿no? Cuando entra Lozoya, da el grito en el cielo y dice, esa película no puede representar al cine nacional, y se queda enlatada por ese inicio de una censura 5 años. Entonces, como director, pues ahora sí que te deshace un poco la carrera o lo que tú piensas, porque no sales a viajar con la película, porque nadie la distribuye, porque era una cosa ridícula de,
ahora sí, unos miles de dólares para acabarla, que no había dinero y ese era el argumento. No tenemos dinero en el CCC para acabar la película, pero ya estaban haciendo otras óperas primas, ¿no? Entonces, pues sí, te llega la frustración y pues quieres matar a alguien, pero más bien pues te dedicas a hacer dentro de lo mismo de la cinematografía otros proyectos y me dediqué un par de años a hacer videoclips hasta que tuvimos la oportunidad de hacer otra película de cine. Le llamaban independiente, pero qué tan independiente es cuando el IMCINE te da una gran parte, luego encuentras los fondos y pues sí juntamos mucha lana privada para hacerla, para acabarla, pero bueno, no es tan independiente como lo llamaban en ese entonces, ¿no? Ahora ya no se dice ni siquiera eso, todos los fondos vienen de ahí o de las plataformas, entonces el cine independiente se acabó en este país, ¿no? Sí, como cuando te vuelves productor, además te vuelves responsable del dinero y del acabar los proyectos y de juntar las piezas para hacerlo. Y sobre todo cuando aprendes a la mala cuando metes tu dinero. Alguna vez Casals me dijo, no hay que meter ni tu coche, ni tu herencia, ni divorciarse por una película. Las tres cosas las había hecho yo. Entonces ya sabía desde ahí que males me depuraban, me deparaban más bien en la vida como productor. Y sin embargo, pues al no ser director, me empezaron a llamar más como productor porque pues, nos salían los proyectos, al menos los terminábamos, ¿no? O sea, que es una cosa y luego tener éxito y exhibirlas es otra, que es un camino muy largo porque decíamos que el cine pues en un momento es arte y todos estamos felices, acabas la película y cuando la tienes ya en una lata se vuelve una lata de conservas que vas al mercado y la tratas de vender, ¿no? Como cualquier otro producto. Y ahí es muy complicado ya porque pues, los cines estaban queriendo nada más exhibir ya en ese momento mucho más cine americano, porque ya los espacios que le daban al cine mexicano se habían achicado con la cantidad de películas que entraban a México, las distribuidoras no son tantas, les interesa más bien vender palomitas que exhibir cualquier otro tipo de cine. Y no porque no vendan palomitas las películas mexicanas, también las venden, pero pues en ese momento eran muy pocas. Y en el 96 hacemos una de las creo que 11 películas que se hicieron en ese momento, de las 6. Y fuimos a los festivales, dimos la vuelta. Y ya para el 99 logramos exhibir las dos, Fibra Óptica y El Hilito de Sangre. Entonces, pues, otra vez salgo como director a la luz, pero no fue suficiente. Entonces me seguí un rato más como productor y eso hace que pues aprenda más los trucos, las mañas, cómo preparar proyectos, cómo imaginarte la ingeniería de un proyecto, desde el guión y qué necesita y quién lo va a escribir, hasta los fierros, quién te los va a prestar y cómo vas a acabar. Lo más difícil para mí siempre fue luego la relación con los exhibidores o con los distribuidores, ¿no? Que pues sí te hacían como el feo, apenas veían un primer corte y te rompían los contratos en la cara, ¿no? Sí, muchos años después, ¿no? El Ídolo fue un proyecto que venía de ser un proyecto de como video homes que íbamos a hacer muchos con unos empresarios y no se cayó. Y luego pensar, ok, esto sí puede ser una película que se metía en este cajoncito que habían abierto muchos productores de la comedia mexicana, sin ser una comedia, según nosotros, de estas de pagayola, ¿no? De pipi caca pedo, ¿no? Como más inteligente, en donde la relación de los personajes, la historia, la narrativa, te hiciera entretenerte, no nada más los chistes a cámara. Y desde ahí, pues, planteamos un proyecto además consistente en su presupuesto, en la actuación, en los actores, en los músicos, en el propio equipo de trabajo, que pues, además veníamos trabajando mucho tiempo juntos en publicidad, en proyectos documentales, en proyectos un poco más pequeños y que ya sabíamos quiénes éramos y sí tenían un currículum que importaba también. Entonces ahí conseguimos todos los fondos que había en el país, ¿no? Eficine, Fidecine, Churubusco y algunos compañeros que tenían equipo, que tenían lentes, que tenían algo que pudiéramos usar como en postproducción, el diseño sonoro o la corrección de color con Norman Christianson. Entonces, toda esta gente que creyó en el proyecto, que la veía, que le gustaba, pues estuvo increíble, hasta que nos enfrentamos a nuestro distribuidor y nos rompió
este, el contrato en las narices cuando no le gustó la película, ¿no? Porque decía una amiga, es que no tienes actores conocidos y cuando no tienes actores conocidos, los distribuidores empiezan a buscarle fallas o a encontrarle fallas a la película, ¿no? Que si es retro, que si no divierte, que si quién va a hacer la música, etcétera. Y en el primer corte, pues se nos acabó esa posibilidad de distribución de una gran empresa que en ese momento sí pintaba bien. Entonces, 2 años buscando un distribuidor en festivales, llevándolo por aquí, hasta que encontramos uno chiquito que no tuvo suerte en Eficine y pues no se estrenó hasta después de la pandemia, ¿no? ¿Qué encontré cuando llegué a Cepropie? Pues primero que nada, un equipo que llevaba mucho tiempo haciendo la tele de presidente, ¿no? Y a las órdenes también mucho de la Secretaría de Gobernación, que es a donde pertenece. Entonces podías ver y escuchar las anécdotas de que pues, nos mandaron a Acapulco cuando el temblor o a Chiapas con el otro, semanas a ver qué registrábamos y nadie daba una indicación clara o nos íbamos con el secretario de Gobernación o a las fiestas de los presidentes a Los Pinos. Estaban instalados además en Los Pinos. Había un estudio ahí muy bien montado con fibra óptica a todos los salones, entonces pues, estaban ahí como hacinados en un bonito estudio y cuando tenían que salir pues era inmediato la reacción. Entonces allí estaban ya muy dispuestos. Y el equipo, digamos, está muy bien armado y centrado en lo que es seguimiento presidencial. Y el jefe de seguimiento, pues el que coordinaba. Una parte de transmisiones también, que no está nada mal, o sea, sí tienen muy buen equipo, buenas señales, y en ese momento pues compiten también con las señales y la calidad de las televisoras como Televisa, Azteca, Milenio, la que sea. Y además, pues están cuadrados a obedecer la hora que sea, la orden que sea, bajo el mando también, o las órdenes, o el parapeto de lo que es, no guardias presidenciales, sino la Estado Mayor Presidencial, ¿no? No se podían mover sin que ellos les dijeran. Y tenían como estos picaportes y los sabían usar muy bien, la relación con todas las dependencias. Entonces, cuando yo veo esto, pues la primera vez que me invitan a hacer eso, pues pensé que se propie, ¿no? Conocí a algunos que habían trabajado ahí, pero no me imaginaba que había que hacer en la misma dependencia. O sea, ¿quiénes son, no? Entonces nos lleva el vocero Jesús a una reunión, a Carlos Salces y a mí, y pues nos van a presentar ahí. Y la verdad es que no me habían nombrado, no me habían dicho más que sí, tú vas a hacer, pero no había algo como firme. Y pues ahí enfrente de los 150 nos presentan, me dan el micrófono. Yo pues, la verdad no estaba preparado ni sabía qué decir. Y pues bueno, vamos a trabajar juntos, qué gusto conocerlos, del jaja. Y pues vámonos, ¿no? Acto seguido, llámate a unos equipos porque vas a ver al presidente electo en el campo militar número 1 ante 30,000 efectivos. Entonces, bueno, pues vamos unas par de camionetas, un montón de cámaras, bueno, como 3, y a registrar eso. Y pues ya sentía yo que medio que estaba a cargo de eso, pero cómo era, no lo sé. Corte A, toma presidencial en cadena nacional. Entonces, reuniones con las gentes de los medios, reuniones con Televisa, con Azteca, y pues a mí me hablaban de la banda KU, de la banda C, y yo decía, bueno, sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y quiénes manejan qué? ¿Y cuántos son? ¿Y a dónde vamos a hacer? Y pues estaba grandote el paquete porque era desde que sale el presidente, llega al Congreso, sale del Congreso, llega a Palacio, sale de Palacio y se sube al estrado en la plancha. Y todo eso tenía que estar cubierto. Entonces, ¿quién cubre qué? Pues que Televisa, Azteca, pues tienen estas unidades del Live View, entonces se van de estas y lo demás lo hace Cepropie. Esa era la orden. Entonces, pues todo el mundo se cuadró. Y sí se cuadraba, ¿no? Y afortunadamente el jefe de seguimiento pues tenía 18 años ahí, entonces se manejaba esto al centavo y nadie le dudaba porque además pues la calidad es la calidad. Sin embargo, me encuentro con un manual de lo rígido que era el presentar al presidente. No te sales de aquí. Y si te sales de ahí, yo creo que los tomaban presos, ¿no? Entonces, yo pues empiezo a
a moldear eso junto con Carlos y con Jesús de, pues vamos a hacer esto un poco más amable, ¿no? No tan rígido. Ya sabemos que el copete pues se tenía que ver, etcétera, pero pues nuestro presidente ya hablaba, dialogaba con los medios, dialogaba con las gentes y pues era eso, ¿no? El campo militar, la toma de posesión, al día siguiente, mañanera. Entonces, pues no había equipo en Palacio, pues llevábamos una unidad móvil, una planta, una banda, una antenota, y pues desde ahí transmitíamos en unas cabinas muy móviles y tirábamos un montón de cables al salón tesorería y con qué luces y cuáles ponemos y cuáles se calientan y también ver el equipo, ¿no? El equipo estaba como muy apañado por un bodeguero, era su trabajo, pero pues no, hay que sacar los fierros, hay que empezar a darle aire a todo esto que tenemos para usarlo y pues para que las cosas se vean mejor. Entonces también pues te topas con que hay ciertos lugares en Sepropie que no jalan bien, hay personajes que no hacen nada, ¿no? Y yo preguntaba, ¿y esas personas hace cuánto que no hacen nada? No, hace como 4 años. Entonces, ¿y por qué no se van a otra parte, no? Si es gobernación, pues que los manden a hacer algo a algún lugar, si aquí no tienen nada que hacer. Entonces empezamos a hacer cambios y también por un llamado de la función pública o Hacienda, no me acuerdo quién, de decir, hay que recortar un poco el personal. Y afortunadamente había mucha gente mayor que ya se quería ir, ¿no? O sea, imagínate que había gente que había estado cuando, ahora que está en voz de todos el asesinato del candidato Colosio, ahí, ¿no? Y que los tomaron presos y que los interrogaron y que seguían ahí, ¿no? Y eran jóvenes, pues ahora ya son unos señores. Entonces, pues claro, queríamos escuchar primero las historias y luego decirles, pues ya aquí está una liquidación que se ofreció y todo el mundo que tenía cierta edad la tomó. Entonces sí se redujo la plantilla de personal y luego había que hacer como compensación de salarios y quién se queda, porque te pedían como unas cuotas, ¿no? Para reducir el costo de las dependencias. Y lo hicimos lo más que pudimos, aunque siguió siendo, según yo, bastante más grande de lo que necesitábamos. Pero pues lo empezamos a reformar y empezamos a hacer otro tipo de cobertura, sino nada más al presidente o a gobernación, que eran nuestros, digamos, administradores, o porque pues en realidad le pertenece a la vocería, a Sepropie, ¿no? Depende, es la presidencia quien manda. Aunque en sus estatutos dice, si tú tienes algo que necesitar y Sepropie te lo puede dar, cultura, saber, tú dime cuál, tienen que, si pueden y no están con el presidente, hacerte caso y darte el servicio. Entonces, pues fuimos a decirles quién necesita y cómo están las cosas, siendo que había cambiado también todo lo que es comunicación social en el gobierno, ¿no? Ya no hay agencias que costaban muchísimo, ya no hay casas productoras que costaban más y había una necesidad de internamente hacer la difusión, la propaganda, no, en una propaganda, pero pues sí, más bien la difusión de programas gubernamentales y de qué estamos haciendo desde las dependencias. Entonces hicimos un curso de desarrollo de contenidos y empezamos a hacer seguimiento de ciertas cosas como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas, pero universidades de Benito Juárez y programas también para la televisión pública, porque había esta cosa que antes no se conocía, según yo. El canal 14 iba por allá, el 11 iba por allá, el 22 por allá. Y aquí se empiezan a meter los medios unos con otros, a preguntarse cosas, en qué estamos haciendo, cómo cooperamos. Y a Sepropie nos invitan. Por lo mismo de que pues, es el vocero quien está haciendo, junto con Genaro Villamil, esta reunión de medios y pues Sepropie no es un medio, pero sí tiene la capacidad de producción. Y una capacidad increíble porque tú podías beaticar a quien sea y mandarlo desde Tijuana hasta Mérida a hacer algo al mismo costo. No te gastabas más dinero ni menos. Entonces era una cosa muy eficiente. Tienes el equipo, tienes la señal, tienes la manera de postproducir y también eso hicimos, ¿no? Hacer un centro de postproducción más robusto ahí para hacer programas que le interesaran al vocero o a las dependencias compartir. Y entonces pues, nos empezamos a estar más activos, además de la mañanera, y las
¿cómo se llama? Las giras del presidente, que eran extenuantes, ¿no? O sea, salíamos el jueves, regresábamos el lunes y pues el lunes mañanera, ¿no? O salíamos el viernes y eran 2 el viernes a veces, 3 el sábado, 2 el domingo, con equipos que van y vienen por toda la República y con lo que eso representa, ¿no? Toparte con deslaves, con lluvias, con cerrones de las carreteras, con gente armada, que te preguntan a dónde vas. Y todas esas anécdotas las tienes que tú tener como al centavo, cómo se relacionan las personas con ellos, que sí saben hacerlo, ¿no? La verdad es que lo saben hacer muy bien porque pues llevan mucho tiempo. Y bueno, hay mucho más que trabajar ahí. En la administración pública también te topas a aprender, ¿no? Yo nunca había sido un funcionario, entonces, ¿de qué se trata? Hay que administrar recursos, administrarlos bien, ponerlos en orden y luego dar reportes de absolutamente todo. CEPROPIE es una cosa que funciona muy chiquito porque toda la administración la lleva la Secretaría de Gobernación, contratos y de toda la gente, los pagos y demás. Sin embargo, pues sí hay cosas que tienes que ver cuando quieres hacer un poquito más y te dicen, ok, yo no te puedo dar recursos, ¿a quién se los doy? ¿No? Entonces, pues aprendes a manejar la información de quién puede usar recursos de una dependencia o dentro de la misma dependencia, ¿no? CEPROPIE no tiene un presupuesto regularizado, quiere decir que le dan lo que quieran, ¿no? Entonces amanecíamos con 2 millones de pesos cuando usábamos cerca de 30. Entonces, ¿cuándo te los dan? Pues al vocero vas y le dices, ya necesitamos los recursos. Y eso sube al presidente y luego baja a Hacienda y de repente te caen todos los recursos y en Gobernación eres el más rico. Y entonces Gobernación sí sabe manejar como sus recursos y dice, préstame de aquí, luego te lo pago de acá. Y entonces eso hace que tú aprendas a cómo se mueve la lana en las dependencias que se están prestando unos a otros y que se puede. Y eso no es contra la ley porque todo sale de presupuesto que ya está asignado y nada más es cuándo lo usas y quién lo puede usar. Y todo eso controlado por la famosa DGPIP de las dependencias, que es Hacienda, y que pues, saben cómo pintar los recursos en dónde y cuándo retenerlos y cuándo volvértelos a dar, según las necesidades y que van de los ramos 1 hasta los ramos 50, ¿no? Entonces aprender eso ha sido como muy interesante y fue una experiencia también de administración, no tanto de abogados, porque pues, los contratos, te digo, los hacen allá. Y ya después sí me ha tocado aprender cosas de abogacía con una empresa como Churubusco, pero en CEPROPIE eso todo lo llevaba Gobernación, entonces era más bien cuándo te dan los recursos y cómo lo necesitas pedir y como, digamos, hay una cosa de austeridad en donde no puedes gastar mucho en viáticos y nosotros básicamente en eso gastaba o sigue gastando en viáticos. Entonces tenías que argumentar muy bien por qué salen 12 personas para acá, 12 personas para allá y otra vez 12 personas para allá y otra vez 27 para allá todas las semanas. Es mucho dinero y se nota, aunque en presupuesto, pues, digamos, es poquito, pero sí es por qué están saliendo 60 personas todas las semanas al interior de la República. Pues porque están siguiendo al presidente desde Tijuana hasta Mérida y pues gasolinas también, ¿no? Gastas en gasolina y tratas de hacer eso más eficiente también usando los vehículos que renta la empresa, digo la dependencia, para mover a mejor y más lejos a las personas en tiempo. Entonces eso de la estrategia de cómo se mueve el personal también fue algo que, si bien lo haces en las producciones, aquí era semana tras semana hacia dónde. Y en coordinación con CFE para que te pusiera plantas, con ayudantía de la presidencia para que te dijera cómo vas a llegar, cuándo vas a llegar, qué necesitan ellos, cómo vas a hacer eso. Y luego, pues la estrategia de cómo comunicarlo, ¿no? Que siempre estábamos conversando en un principio con Carlos y Jesús, pero luego también la ayudantía se fija de cosas, ¿no? Entonces te dicen, esto acá, esto allá, no pongas aquello, por favor, quita aquello, ten cuidado. O sea, como no es así la imagen, ¿no? O sea, sí hay un cuidado de ello y también porque trabajas para medios, ¿no? O sea, todo se ve, todo se escucha, entonces no puedes abrir los micrófonos en todas partes y ver para todos lados, pues porque estás hablando del presidente o el presidente a cuadro.
Y si el presidente lo quiere decir como lo dice, pues es su derecho, ¿no? Como cuando el INE nos empieza a demandar al vocero y luego hace propie, o los partidos más bien, porque no lo censuramos. ¿Por qué nosotros? Nosotros no hacemos eso. Además, si lo censuro, pues me despiden, ¿no? Sí, pasar a Churubusco era como regresar a casa, por un lado, porque pues, voy a Churubusco desde que soy estudiante o antes, pero ya ser el titular de una empresa además es importante, que empiezas a ver por qué pierde dinero todos los años y cómo haces para darle la vuelta. Y eso pues era rascar, ¿no? Edificios que se hicieron y no están entregados, no hay contratos de nada, las constructoras, quién sabe, están muchas demandas a eso, funcionarios que están demandados, funcionarios que estaban en problemas con la función pública cuando llegamos ahí por ciertos artículos, por cierta manera de hacer las cosas, pero sobre todo ya en una industria que está pujante, ¿no? O sea, hay muchísima producción de series y de películas, además de la publicidad y la televisión. Pero entonces tienes que aprender cómo a hacer que ese negocio sí le funcione a esas personas, pero también al negocio, porque pues sí es verdad que estamos muy acostumbrados los productores a ir a pedir así con la mano a todo mundo en el gobierno, denme dinero porque yo soy el que voy a hacer una película y ustedes no saben y además me lo merezco, ¿no? Así es un poco la actitud que hemos tenido. Entonces, pues aquí sí, escuchar a todas esas personas que vienen y te lo exigen o te lo preguntan, pero al mismo tiempo decirles, pues ya no los podemos cachar tanto, porque si no, este estudio que tiene 80 años, un día, que no, se vuelve un Big Grand o un Walmart, que es mejor negocio. Entonces, pues hay que demostrarles que esto sí es un buen negocio y que además es el último lugar que queda para la cinematografía en el país que le pertenece al Estado. Ya no hay. Y en el mundo tampoco. O sea, los únicos que quedan es Cinecittà en Italia y Estudios Churubusco en México. Babelsberg, Pinewood, Burbank y esos nunca fueron del Estado, pero esos ya no son del Estado. Incluso los rusos, los rumanos, los de Bucarest, todos esos estudios se privatizaron. Entonces, esto es un bien nacional que sí le corresponde a las productoras, productores, cuidar y entender que pues, si subimos los precios es porque además estamos en un lugar que ninguna otra infraestructura fílmica tiene en el país y quizás en el mundo latinoamericano, ¿no? En el centro de una ciudad como la Ciudad de México, con 9 estudios, 8 de 1,400 metros cuadrados, de 20 metros de alto y uno de 1,000, que además resguarda en ese lugar a la televisora cultural de 30 años como Canal 22 y al IMCINE, que es quien te da los recursos. Entonces, es un lugar muy apropiado para hacer cine, para gestionar cine, para también la televisión. Y pues, si saltas la barda, pues, está todo el CNA con las escuelas de cine, de danza, de teatro, de artes visuales, de música y más allá ya ahora una cineteca. Entonces ese complejo se vuelve todavía más importante y es muy importante si eres una dependencia paraestatal demostrar que puede ser negocio. Entonces ahí pues darle la vuelta a las cosas nos llevó un par de años, pero salimos con números negros el año pasado, aun cuando se fueron gente que rentaba pisos enteros y decían, es que no subiste la renta. Pues sí, compadre, pero no es posible. Y los foros cuestan más. Pues sí, pero ¿cuánto cuestan afuera? Y las mismas gentes que tienen foros nos decían, sube el precio, por favor, nos están matando, ¿no? Las salas de edición que no existían ya en los Churubusco, volver a ser un complejo que pueda hacer todo el servicio de una producción, que empieces y acabes ahí y salgas ahora con tu DSP o incluso lo mandes a la nube, es uno de los retos que tiene el estudio para verse a 20 años todavía actualizado y en pie. Aun cuando pues cada vez más se usan en las plataformas, sobre todo los foros para hacer las pelis o las series, porque tienes todo bajo control. O sea, entras a las 8, sales a las 8 sin problemas porque controlas la luz, controlas el clima y el sonido. Entonces, si tienes eso y así está de pujante, ¿cómo es posible que no podamos hacer un negocio, ¿no? ¿Cómo veo el cine nacional?
Pues mira, la producción está sana, ¿no? Ha habido una diversificación de los recursos hacia más visiones, más voces, como el cine indígena, el cine afromexicano. Más regiones también, porque alguna vez decía María, ¿no? La producción se concentraba no en personas, sino en dos colonias, ¿no? La Condesa y Polanco, o la Roma, no me acuerdo. Y eso era cierto, entonces todas las productoras que estaban ahí, pues jalaban todos los recursos. Y si bien en estos momentos que jalaban recursos se empezó a hacer una especie de cine industrial, que eran las comedias de que hablaba antes, no es la única voz. Entonces era importante como revertir esa tendencia, aun cuando la taquilla medio se asentara. Pero de todos modos vino la pandemia. Entonces ya no importa. Ya no es la culpa de que el cine del indígena o el cine afromexicano o el cine de feminista de terror no se vea. No es cierto, ¿no? La tendencia de no ir al cine empezó por un problema de salud. Ahora, si tienes la oportunidad de revertirlo, pues empieza con nuevas temáticas, nuevas voces, y además abres una cineteca en el CNA, ya vas a abrir otra en Chapultepec con grupos, y que se nota la clara intención, claro, son públicos específicos y que ya van siempre ahí, pero que hay muchas voces en la cineteca, ¿no? Y eso es importante que se siga manteniendo y que pueda ser un aliciente a los exhibidores, de decir, voy a poner, yo voy a arriesgar mi sala, o a los distribuidores de voy a agarrar esta peli o esta otra peli. ¿Qué es el meollo del asunto en el cine nacional? La distribución y exhibición. O sea, pero ahí también pues, tenemos un monstruo que se llama Hollywood encima de nosotros desde los 90 cuando se filmó el TLC, y en donde se sacó al cine, ¿no? Y se le puso como si fuera un saco de papas, ¿no? O sea, vamos a competir contra los productores de papas de Estados Unidos. Cámara, qué inequitativo, ¿no? Pero pues ahí estamos. Sin embargo, fíjate, ha pasado algo como curioso en las relaciones entre instituciones o cámaras, ¿no? La MAC, que es la Asociación Mexicana de Cineastas, ¿no? La academia, se ha como movido mucho en estos tiempos, ¿no? Desde que si se hacen o no los Arieles. Pero la Canacine también se ha movido desde que ya no es un exhibidor el presidente, sino un cineasta, que ha como formado vínculos entre las propias personas de las industrias, porque bueno, los de la MAC pues también son cineastas, productores, y los de Canacine lo mismo, entonces nos vemos en diferentes sitios. Y yo lo veía y decía, ¿cómo es que Churubusco no está en Canacine? Es el que maneja los precios, porque no está en Canacine. Es decir, yo pongo un precio en mi foro de 1,400 pesos a 22,000 pesos al día, y creo que le hago el paro a IP9 o a los García Márquez cuando los tienen arriba de los 40,000. Claro, igual no pagas todo eso, pero se acercan, ¿no? Se acercan los precios. Y entonces, lo mismo pasa con el revelado fotoquímico que aún hay. Hay 2 laboratorios en México, Labo y Churubusco. Y ahí estamos en los precios. Pero también en mezcla de sonido, ¿no? Hay muchos estudios que mezclan sonido, como Astro, como Splendor, que son los grandes, los más conocidos. Pero Churubusco tiene las 2 mejores salas, bueno, con Astro, en cuestión de espacio, de cómo ves la distancia, la pantalla y cómo suenan. Entonces, pues media o las oficinas también o las bodegas, que tú quieres tener un foro como oficinas y bodegas para no tener que irte a Polanco a tu oficina y regresar a tu foro. Entonces, cuando medias con esto, pues tienes que pertenecer a una cámara, pero también perteneces a la MAC, aunque no tienes voto. Entonces, escuchas las voces de todos y pues, tratas de juntarlas. Y esto ha sucedido también por parte de la Canacine, por parte de la MAC. Creo que ahora Armando Casas y Abelino Rodríguez, pues medio que ya platican. Y cosas sorprendentes a donde nos invitan y también formamos parte, como que Abelino le dice a la Secretaría del Trabajo, oigan, quiero que me ayuden y me asesoren a formalizar a todos estos 140,000 trabajadores que muchas veces tú eres un asistente de dirección y cobras con el recibo de una carnicería, ¿no? Entonces, esa, pues primero salta a la vista que hay una intención distinta desde la Cámara para formalizar y para ayudar también a que los números cuenten en el trabajo formal, ¿no? Que tengas SIMS, que tengas ese derecho y que además te eduques tú a ser responsable de que cuando algo te pase no te cargue tu familia o te cargue el Estado mismo, ¿no? Que eso es lo que sucede cuando enferman las gentes que no tienen seguro social o que no. Entiendo que en muchos casos no se puede,
Pero los que sí podemos, y el cine es uno de ellos, o el mundo audiovisual, porque hay recursos, pues puedes pagar tu contribución y así eventualmente hasta tener un afore para recibir, cuando te jubiles, pues tener un salario que ya veremos de cómo te toca. Entonces, eso que ha sucedido entre las personas de las organizaciones o cámaras, creo que es un buen indicio como para decir, ya estamos caminando otra vez medio de la mano, aun cuando tenemos en la exhibición, pues claro, el exhibidor quiere vender palomitas, pues sí, quiere meter más gente al cine, sí, va a llevar más Avengers que Huesera, pues sí, pero no quiere decir que no tenga un espacio para el público mexicano. Entonces, la creación de públicos, que ahí viene otra cosa interesante, es el 22.2, ¿no? Cine mexicano en la televisión. Todos en la televisión, y te lo puede decir Genaro o Sandra en el canal 14 o Carlos Brito en el 11 o Pavel en el 22. ¿Cómo sube el rating cuando ponen cine mexicano? Sea viejito, sea contemporáneo. La gente le gusta verse. No llegamos a las salas todavía, pero también pues está como recuperando su público natural las salas que dejaron de ir por años. O sea, no años, ¿no? Y aún no recuperan ese nivel, aun cuando somos la cuarta taquilla en el mundo. Entonces esas cosas, pues igual en algún momento, si bien no vamos a tener esas audiencias que traen las grandes megaproducciones americanas, pues sí podríamos recuperar un lugar en las preferencias del público y sobre todo los jóvenes, ¿no? Claro, invitar a las gentes a ver cine mexicano es importante. Les voy a decir por qué. Porque te habla a ti de lo que tú conoces de mil maneras, ¿no? No es lo mismo ver una cinta de terror como Saw o como Jason que ver Huesera, ¿no? Porque ¿qué pasa ahí? Se mezcla un género con una cosa importante, el feminismo conceptual distinto de lo que puede suceder incluso en las calles el 8 de marzo, ¿no? Pero desde esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Pues ves tu relación con lo que te hablan en español, los lugares que conoces, las personas que se parecen a ti, y luego, así como el terror o el género de horror, pues están las comedias que no son todas, ¿no? Derbez, pero sí hay otras comedias más inteligentes, como el libro, que pueden hablarte desde las problemáticas que tiene un joven al querer hacer su disco y meterse en un brete porque pues, es complicado. Y al mismo tiempo las películas que han recuperado algún texto como el complot mongol o como los personajes como Cantinflas, que los conocemos desde siempre, pero las historias que nos traen y nos cuentan sobre aquel personaje, sobre aquella situación de México, pues las volvemos a ver, como revisitar el 68 de mil maneras, ¿no? Que salieron varias películas, en donde pues sí hubo documentales que quizá ya no viste, pero en la tele sí las ves y pues sigues escuchando el 68 de tus abuelos, de tus papás, de tus tíos o tías, y entonces eso que te da pues visión sobre qué pasó en tu país y cómo lo estamos viendo ahora y cómo lo hemos revisitado. Creo que me parece fascinante que lo puedas tener ahorita y que no lo perdamos porque pues hay cinematografías que no lo tienen y pues es muy triste. Hola, soy Erwin Neumayer, director general de los estudios Churubusco y te invito a ver La 4TV.